momento el mensaje, hermanos, le dejamos este lugar. Gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a entrar a la palabra. Vaya conmigo, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Vamos a estar agarrando una serie de predicaciones acerca de lo que es la predicación. A los hermanos les habíamos comentado que íbamos a hacer esto para que, si pueden apuntar lo que vayamos hablando, va a ser de suma importancia para los hermanos que predican, para los que enseñan, y de igual manera para aquellos hermanos que en un futuro o próximo o más adelante, hermanos, deseen predicar. Yo sé que esto les va a ayudar bastante. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 4. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Oramos. Gracias, precioso, por la oportunidad que tú nos has dado de adorar, de exaltar tu nombre. Gracias, Padre, tú pones tanto el querer como el hacer, y hoy, Padre, podemos estar aquí adorando, exaltando y dispuestos, Padre, a escuchar tu mensaje. Gracias, Padre, yo te pido para que hables a nuestras vidas, toca nuestros corazones. Has hablado al mío, yo te pido para que me ayudes a transmitir este mensaje y que quites toda apatía, todo cansancio, toda dureza de corazón, toda distracción, todo aquello que no es agradable a ti. Te pido para que lo quites, Padre. Ayúdanos a ser oidores de tu palabra y hacedores de ella. En el nombre precioso de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bien, la traducción al lenguaje actual de aquí, de los versículos que leímos, nos dice lo siguiente: cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento, anúncialo, aunque este momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Bien, los que tenemos más de 15 años, 20 o más en el Evangelio, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo cuando conocí al Señor Jesucristo, una de las cosas que anhelaba y quería era, hermanos, que en la televisión y en la radio hubiera programas cristianos. Porque antes no había, hermanos, no había. Los que somos cristianos desde hace particularmente aproximadamente 15 años, hermanos, yo quería escuchar programas o por la televisión o por la radio que fueran cristianos. En ese tiempo nos teníamos que conformar con que después de las 10, 11 de la noche tenías que escuchar algunas predicaciones, y ya en la madrugada era cuando le abrían y había la apertura para las personas o para los que anhelaban utilizar el radio para predicar. La tele no se diga, en la tele no eran abiertos a un tema como lo era el tema de la religión. Mis hermanos, yo quería y le pedí al Señor que, Señor, así como en Estados Unidos en ese entonces había un canal, bueno, había varios, pero especialmente había uno que se llama TVN,
que ese se transmitía a nivel mundial, llegaba hasta México, pero era solamente en inglés. Y yo decía, sería bueno que en México hubiera un canal, de perdido un canal donde todo el día hablaran de la palabra de Dios, donde todo el día se predicara la palabra de Dios, donde hubiera programas donde se hable de la palabra de Dios, enfocados al mensaje para la familia, una familia conforme a la voluntad de Dios, hijos que nazcan y sean criados conforme a la voluntad de Dios. Y entre tantas cosas que anhelábamos y que yo soñaba, pero antes decíamos, quisiera que hubiera un canal donde estuvieran las 24 horas del día predicando los 365 días del año. Anhelábamos, y era a lo mejor un sueño que no muy lejano, ¿verdad? Ojalá hubiera una estación que se dedicara su programación a predicadores y programas cristianos. Hoy, hermanos, no solamente tenemos un canal cristiano, sino hay varios, donde puedes ver las predicaciones a la hora que quieras, los 365 días del año. El radio no se diga, no solamente hay programas, sino hay estaciones cristianas, estaciones que se dedican toda hora, todos los días a hablar y a predicar. Y ahora puedo decir, a través del internet, ahora que tenemos y que el internet ha agarrado mucho auge, a la hora que gustes y mandes, puedes poner un predicador que tú quieras y lo puedes ver. Puedes buscar a un predicador, el nombre que tú gustes, lo buscas y ¡pum!, te aparecen todas las series de predicaciones. O quieres hablar de un tema, ¿no? Me gustaría escuchar una predicación acerca de la oración, y te salen infinidad. Quiero que me hablen acerca cuando ando en depresión, y ¡boom!, empieza a salir bastante. Hoy podemos ver que tenemos ese acceso a que hay canales cristianos, hay televisión cristiana, hay radio cristiana y hay internet, donde tenemos la facilidad de poder ver y escuchar la palabra de Dios. Pero tenemos que ser realistas. Yo le quiero preguntar, ¿todos los canales cristianos predican realmente la palabra de Dios? ¿El radio predican lo que es la palabra de Dios? Ahora, usted se está respondiendo, yo le voy a decir que no. No quiere decir que todos sean o estén predicando una falsa doctrina, pero tenemos que aceptar que la mayoría está hablando lo que nos habla precisamente aquí, porque vendrá tiempo, versículo 3, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Los que hablan de puro dinero, de pura prosperidad, ¿dónde tiene su corazón? En el dinero. En el dinero. Los que hablan de todo lo que estamos viendo actualmente, hermanos, es porque, ya se lo he dicho muchas veces, Cristo viene pronto, hermanos. Ya su venida está muy cerca. Ahora, hay programas donde supuestamente son programas cristianos, pero se la pasan hablando de muchas cosas, menos de ¿qué? De la palabra de Dios. Es muy raro que mencionen a Dios y a la misma palabra cuando se supone que es un programa cristiano, cuando se supone que la oración era: Señor, dame un programa donde pueda alcanzar almas. Pero ni están hablando de la palabra, mucho menos van a alcanzar almas. Hay programas no solamente en la televisión, sino en la radio, sino en internet, no se diga. Hoy vemos programas pseudocristianos
predicadores pseudocristianos que abusan del humor, sino utilizan este lugar que es sagrado, el púlpito, solamente para lograr que la gente piense: soy un gran predicador, soy un elocuente, y en lugar de predicadores tenemos cómicos. Ahora, el error también es de las personas, porque ¿qué dicen? No buscan al que te vaya a edificar, no buscan al predicador que predica la palabra de Dios, no buscan al predicador que sabes que es un hombre lleno de la presencia, es un hombre que se guía por el Espíritu Santo, sino es un hombre que, ¿por qué lo quieres ver? Es que me hace reír, es que las predicaciones de él también chistosas, es que las hace bien entretenidas, no te aburre. Estamos aquí, hermanos. Y hoy, ¿qué hacemos ahora? Estas personas, ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, andan por todo el mundo viajando, no solamente a nivel local o donde ellos, de su lugar de origen, sino andan por todo el mundo. ¿Y por qué los buscan? No porque esté enseñando una sana doctrina, no porque esté dando una palabra conforme a la sana doctrina, sino porque ya no buscan gente que te deje algo, busca gente que te entretenga al público. Están buscando a gente que entretenga al público, que en lugar de decir: hermano, Dios estuvo en este lugar, Dios te respaldó, no, lo saludan: hombre, la predicación tuya estuvo bien graciosa, no, a ver, hay que agendar otra fecha. Y hoy estamos viendo ese tipo de situaciones. Los que tenemos este tiempo de ser cristianos, me entenderá, porque antes no teníamos la facilidad que hoy hay. Antes no había canales cristianos, antes no había radio cristianos, teníamos que esperar hasta la noche para poder verlos, para poder oírlos, pero hoy están al alcance de todos. Pero desgraciadamente ese sueño se ha ido desvaneciendo. ¿Por qué? Porque se habla de todo menos de la palabra de Dios. Se habla de todo menos de la palabra de Dios. Hermanos, desde que yo conocí a Dios, yo siempre quise servirle. Ya le he dicho en varias ocasiones, lo que me pusieran a hacer, yo lo hacía. Jamás me imaginé que iba a predicar, pero un día yo llegué a la casa y me gustó mucho una predicación que me impactó, un pastor que predicaba, que fue invitado, y también cuando veía predicar a mi pastor de ese entonces, y yo llegué a la casa y todavía con la emoción, todavía con ese toque que había sentido, llegué a la casa y ya que aproveché que estaban todos dormidos, mi papá tenía trajes, tenía sacos, que en ese entonces me quedaban volando, ahorita no me han de quedar. Pero hermanos, cuando yo vi los trajes, recordaba que el predicador andaba trajeado con su corbata y todo. Y yo me puse el saco y me puse como pude una corbata y empecé y agarré, recuerdo, un desodorante y empezaba a hablar, y como teníamos un espejo grande, ahí estaba yo predicando y veía, y lo que comenzó como un juego, ahora veo que era un sueño realidad, porque ahora yo cuando comienzo y veía, recuerdo esas escenas, yo predicaba, no sabía predicar, pero decía: Cristo viene, amén, gloria a Dios, y se me hacía que había público diciendo amén, gloria a Dios, aleluya, así como ustedes, hermano. Y yo dije: qué padre, y sentía la presencia de Dios, hermanos, pero jamás imaginé que fuera a ser algo real. Ahora, ya quería ser predicador y jugaba a ser predicador. Ahora que soy predicador, ahora que tenemos este privilegio de transmitir el mensaje de la palabra de Dios, hermanos que predicamos, es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad muy grande que desde el primer momento en que me dijeron que iba a predicar en el 2001, 2002, son los mismos nervios. ¿Por qué? Porque sabemos que no es cualquier cosa, porque es algo muy delicado,
predicar la palabra de Dios, porque sabemos que no le estamos hablando, no estamos dando un mensaje, no estamos tratando de entretener a la gente, no estamos tratando de, como dicen, tirar un rollo. Me dijo uno que le dije que yo era pastor, me dice, pues ser pastor cualquiera, pues nomás te paras ahí en la cajita de madera que tienen y te tiras un rollo y ya. Le dijo, cuando quieras y gustes. Es más, una clase aquí en la escuela, prepárala 15 minutos con 7 personas, a ver si la das. Y no pueden, porque se ponen nerviosos, porque no pueden, hermanos. Pero es hermoso predicar la palabra de Dios. Es hermoso ser escogidos y saber, hermanos, que Dios en su infinita misericordia nos ha dado ese don de poder transmitir la palabra de Dios, la palabra de su mensaje, hermanos. Siéntase bendecido, siéntase privilegiado aquellos que predican, aquellos que dan clases, aquellos que van a evangelizar y predican, aquellos que de alguna otra manera predican la palabra de Dios. Siéntase privilegiado. ¿Por qué? Le voy a decir, muchos predicadores ignoran lo que es realmente la palabra de Dios. Muchos predicadores ignoran lo que significa estar aquí. No les ha caído el 20, o no saben, o no quieren aceptar la verdadera responsabilidad que es estar aquí en este lugar. Y estar aquí, hermanos, sí es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de ¿qué? De la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué es la predicación? La predicación, hermanos, es la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres, y traída por un hombre. La predicación puede tener diferentes significados, pero esta es la más sencilla y la que se familiariza más. Es la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres. Esa es la predicación. Se lo repito, es la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres. Predicar significa anunciar, proclamar, llevar, compartir las buenas nuevas de salvación. Amén. Ahora, predicar es una gran responsabilidad, y cuando nosotros predicamos adquirimos esa gran responsabilidad, porque es un compromiso que estamos haciendo no solamente ante Dios, sino con quién más, hermanos. ¿Con quién más? Con nuestra familia. Con nuestra familia, con la gente que nos rodea. Así como de la misma manera las personas adquieren compromisos con su cónyuge, con sus hijos, con la familia, el compromiso y la responsabilidad de ir a trabajar, el compromiso de ir a la iglesia, de cumplir y guardar las leyes, hermanos. También es un compromiso el que nosotros adquirimos con Dios, el hecho de que tengamos este privilegio de tener la abundante gracia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, la mayoría de los predicadores creen que su fuerte es la predicación. La mayoría piensa que necesitan poca o ninguna ayuda. Pero hasta la fecha, hermanos, en ocasiones no nos ve al pastor y a mí, porque ¿sabe qué estamos haciendo? Nos seguimos preparando. Nos seguimos preparando, porque necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir alimentándonos. Pero hay predicadores que piensan que no necesitan ayuda. Hay predicadores que ignoran el poder de la predicación. Hay predicadores que ignoran que el poder de la palabra de Dios, que puede traer salvación a los perdidos, ayudar al crecimiento espiritual de la iglesia y a cuidar espiritualmente del rebaño que el Señor ha encargado. Hermanos, vamos a 1 Corintios capítulo 1,
versículo 21. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios de las siguientes maneras: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. El apóstol Pablo hablaba la locura de la predicación. Hermanos, en Hechos 16, versículo 14, estaba Pablo, Silas, acompañado de Timoteo, y ellos decidieron hablarle a unas mujeres. Y estaba una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Nos dice la palabra de Dios que adoraba a Dios, y ella estaba oyendo. Y cuando ella estaba oyendo la palabra de Dios, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tristemente, la condición de la predicación en muchas iglesias es muy pobre. Muy pobre. Hace algún tiempo fui a dar una clase en un lugar, y cuando llegué comencé a dar la clase, y al principio eran puras mujeres, hermanos. Eran puras mujeres, eran como 13, 14 hermanas. Se fueron añadiendo más personas, después llegaron como 3, 4 varones. Pero llegó uno que, ay Dios mío, cómo me interrumpía, hermanos. Y me interrumpía porque decía puras incoherencias. Cuando llegué, la que me recibió fue la pastora. Yo creía que era una iglesia que era pastoreada por una pastora. Ya después, las clases que daba yo eran de 3 horas. Ya termino, y gracias a Dios solamente el hermano lo pude aguantar un tiempo. Pues ya me conoce, ya de forma muy amena le dije que ya no interrumpiera, que cualquier duda se lo iba a decir ya cuando terminara la clase, porque estaba interrumpiendo y eran puras preguntas que no tenían nada que ver con el tema. Estaba haciendo y evidenciando que, hermanos, que no conocía la palabra de Dios. No conocía la palabra de Dios. Ya se termina, me saludan, Dios, gracias pastor, estamos aquí. Y luego ya viene la pastora y me habla, déjeme le presento a mi esposa. Pastor, a mi esposo. Pastor, adivinen quién era. Ahora, si así estaba el pastor, ¿cómo estaba la iglesia? ¿Qué les estaba enseñando? ¿Qué mensaje les estaba transmitiendo? ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Es importante saber lo delicado que es la predicación. El púlpito ha dejado de ser usado para proclamar la gloria de Dios en el Evangelio de Jesucristo, y se ha convertido en un lugar de espectáculo. Lo que les comentaba, que la gente lo utiliza solamente para entretener. Ya no vienen porque están preocupados, porque vienen las almas para salvarlas, para transmitir el mensaje de salvación al afligido, a aquella persona que ocupa y necesita de la presencia de Dios en su vida. No, vienen y les dan un mensaje donde buscan tratar de entretener, donde intentan tener una ayuda emocional para las personas solamente. Tratan de sustituir la palabra de Dios con psicología, con filosofía, con charlas motivacionales, hermanos. Ahora, la gente piensa que no necesita a Dios y solo busca obtener los beneficios que Él ofrece. Tenemos que recordar que a los predicadores, ¿quién nos va a juzgar? ¿Quién, hermanos? Dios. No es cualquier cosa.
Estamos bajo el escrutinio del Señor, que va a juzgar a todos algún día. Pero nos dice la palabra de Dios que a los que vamos a predicar, al que quiere más, se le va a dar. Pero ¿qué va a pasar? Se le va a demandar más. Tú me lo pediste. Tú dijiste, Andrés, yo quiero predicar y aquí estás ahora. Dame cuentas. Dame cuentas ahora. Es hermoso. Recordemos Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero el enemigo viene a destruir a base de mentira, falsa doctrina y herejía. Muchas de las veces creemos que solamente destruye a través de endemoniados, a través de enfermedades, a través de problemas, pero no se da cuenta la iglesia en algunos lugares que el enemigo mata también a través de la mentira, la falsa doctrina y la herejía. El enemigo, hermanos, como hijos de Dios, nosotros tenemos que reconocer y saber discernir entre lo verdadero y lo falso. Saber cuando hay un hombre de Dios delante de ustedes. Saber cuando hay un falso profeta delante de ustedes. Saber cuando hay un falso pastor, un falso evangelista delante de ustedes. Amén. Un predicador que no toma en serio el lugar que Dios le ha dado, no solamente es un peligro para la iglesia, sino para quién, hermanos, para su familia. Un predicador que no toma en serio el papel que Dios le ha dado, que le ha otorgado, ese privilegio tan hermoso que tenemos de predicar, hermanos, va a ser un peligro para su casa y para la iglesia y donde quiera que él vaya. ¿Por qué? Porque va a tratar de dar esa doctrina donde quiera que él va. No sé si ustedes escucharon, pero hace 10, 15 años salió, no se me hace que menos, hermanos, en el radio yo escuchaba a una persona y se escuchaba de buena doctrina, e incluso ya casi venía chillando en el carro, pero de repente le apagué porque comenzó a decir que el Espíritu Santo era mujer. Ahora, eso lo predica, eso lo enseña, y hay personas que lo creen, y hay personas que le compran esa idea. Otro día estaba escuchando el radio y dice otro pseudo pastor, pseudo predicador, que dice, tú no tienes que ir a una iglesia. ¿Por qué? Porque ¿sabes quién es la iglesia? Adivinen qué dijo. ¿Nosotros quiénes somos? ¿Ve que pueden ser engañados? Pero si sabemos, si tenemos buena doctrina, buenas bases, ¿qué decimos? No, ¿qué nos dicen Hebreos? No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la palabra de Dios, tenemos que escudriñarnos, tenemos que orar unos por otros. Pero este hombre hablaba y decía, no, es que muchos van a la iglesia y no es necesario ir a la iglesia, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El templo está en nosotros. Y así hablaba. Ahora, gracias a Dios, tenemos los cimientos firmes, pero hay gente que sí la engaña. ¿Me entiende? Entonces, por eso es importante, hermanos, predicadores que desean predicar, hermanos, que tomemos en serio lo que es la palabra de Dios. Yo les decía hace el año pasado o antepasado, a los hermanos que estuvimos en un curso de predicadores, que el sermón es como a las hermanas que les gusta cocinar, preparar una comida exquisita, ¿sí? Que le tienes que dedicar tiempo, tienes que saber sazonarla. Por ejemplo, lo quiero utilizar solamente para ilustrar, no crea que también este hermano quiere agarrar monte. El caldo de res, los que saben hacerla, es algo muy rico, pero tiene su chiste. Tiene su chiste. Imagínate, para poder hacer el caldo de res, ¿qué se pone primero? La carne. Pero si en lugar de poner a hervir primero la carne, pones las verduras y al último la carne, ¿qué va a pasar? Lo vas a echar a perder. Ahora,
eso es lo que deseamos y queremos hacer, hermanos. Ayudar a los hermanos para que, porque podemos saber que a lo mejor, hermanos, comienzan en lugar con la ilustración o con la introducción, comienzan con la conclusión y terminan con ¿qué? Con la introducción. Y hermanos, tenemos que entender que la predicación es algo demandante, es algo que tenemos que hacerlo con cuidado. Imagínate que escribiste un libro. Imagínate que yo escribí un libro y me invitan a una conferencia. Yo a esa conferencia me siento en primera fila y comienzo a escuchar, y la conferencia, adivinen de qué se va a tratar. De lo que yo escribí en el libro. Y me comienzo a emocionar porque comienzan a hablar, a decir de mi nombre, y comienzan a decir ejemplos que yo di, pero me comienzo a enojar porque la idea que yo deseaba transmitir en el libro es transgiversada, le da otro enfoque, empieza a agarrar monte y comienza a hablar conforme a sus propias ideas. Y utilizó el nombre del libro que yo escribí. ¿Para qué? Para hablar otras cosas. Ahora voltéate y imagínate. Los predicadores. Aquí está sentado ¿quién? El Señor Jesucristo. En primera fila. Y va a escuchar la predicación que vas a dar. Y comienzas a hablar y a lo mejor comenzamos bien y decimos, pero de repente comienzas a decir cosas que no son. Comienzas a hablar conforme a tus propias concupiscencias, conforme a los propios deseos. ¿Qué va a pasar? Se va a enojar. Se va a enojar. Y claro que me va a regañar, porque, oye Andrés, eso no es lo que yo quería hablar y transmitir cuando escribí este libro. Es la misma manera, hermanos. Es la misma manera cuando nosotros estamos esperando la reacción del Señor cuando nosotros estamos predicando. Ninguna profesión, hermanos, ninguna tiene un potencial tan alto de responsabilidad como la del predicador de la palabra de Dios. Algo que nos decía el pastor en la primera lección que vimos de esto es que tuvimos un invitado hace algún tiempo y varias personas se nos acercaron y nos dijeron, no predicó nada. De hecho, como que no iba a dar versículo, pero se acordó que tenía que dar un versículo y lo dio, pero no dijo nada del versículo, ni habló nada del versículo. Se puso a entretener a las personas y nos llamó mucho la atención muchas cosas, porque dice que esta persona que está invitado a muchos lugares, qué bueno, qué bueno. Pero hermanos, me gustó que muchas personas se dieron cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas se están dando cuenta cuando es una palabra, cuando una palabra viene realmente de parte de Dios. Amén. Hay predicadores que no estudian, pero sí oran. Y hay predicadores que no oran, pero sí estudian. Vamos a hacerlo de esta manera. Ven, Joseph, ven, Chuy. Vamos a ilustrarlo un poquito, ¿sí? Así pónganse. Así. Chuy, los dos son predicadores. Chuy es un hombre de oración. A él le gusta meterse con Dios. Solamente tiene un problema. No le gusta leer. No le gusta ser ayudado. No le gusta, él dice, yo solamente con la oración. Oye, ¿y de qué vas a preparar? ¿De qué vas a predicar? No, cuando llegue al púlpito, ahí Dios me va a ir diciendo de qué. Tenemos a Joseph. No ora.
No, pero sí estudia. Es un hombre que le gusta estudiar, un hombre que no solamente se prepara con la Biblia, sino que busca, recordemos que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo, y busca definiciones, se mete a estudiar el griego, saca el significado, busca a través de comentarios bíblicos, a través de Biblias de estudio, a través de libros de predicadores cristianos, pero tiene un problema. ¿Cuál es, hermanos? No ora. Yo quiero preguntarle, ¿cuántos están de acuerdo con la postura de Chuy? Levante su mano. Uno. Hasta lo ¿Cuántos están de acuerdo con la postura de Chuy? ¿Cuántos están de acuerdo con la postura de Joseph? Ahora levanten la mano, ¿cuántos están de acuerdo con la postura de ninguno? Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué es lo correcto? Debe tener los dos. Tiene que tener oración, ayuno y tiene que tener conocimiento. De nada sirve tener conocimiento si no tenemos oración y ayuno. De la misma manera, de nada nos sirve tener oración y ayuno si no tenemos conocimiento. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Gracias. Hermanos, tiene que ir balanceado. Hemos conocido personas que yo no necesito institutos bíblicos. Para mí no. Mi instituto bíblico es el BOA. ¿Cuál es el BOA? Biblia, oración y ayuno. Vámonos. Pero, hermanos, ¿y nuestro conocimiento, nuestro entendimiento? ¿Dónde queda? Por eso viene vientos de doctrina y nos dejamos arrastrar. Hermanos, nosotros como predicadores tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio a las personas que de ellos dependen la salvación de los incrédulos y la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es importante prepararnos en el arte de la predicación. Esa era la introducción. Ahora sí ya voy para allá. La 3. En términos generales, hermanos, existen 3 tipos de predicaciones: la predicación textual, la predicación temática y la predicación expositiva. Las 3 son buenas. La predicación textual es la cual se limita a exponer y explicar un texto bíblico. Es lo que hacemos en las células. Se da un texto, se explica, pero no solamente se da un texto, sino agarramos varios, porque se está enseñando doctrina. Amén. Eso es una predicación textual. La predicación temática. Aquí el expositor o el predicador escoge el tema o asunto que desea exponer y luego se dirige a las Sagradas Escrituras para apoyar ese tema. ¿Qué es esto? Vamos a hablar del aborto. Tengo la idea. Órale, vamos a hablar. Éxodo 20, no matarás. Ya. Tuve primero que el tema y después la escritura. Ese es un temático. Vamos a hablar de la oración. Ok, y buscas un versículo que hable de la oración y comienzas. Vamos a hablar de las mentiras. Buscas un versículo que hable, o unos versículos que hablen de las mentiras, y comienzas a desarrollar, pero en base al tema, no en base al versículo bíblico. ¿Sí? Es una gran diferencia. Ahora, ¿qué es la predicación expositiva? Es la predicación que recomendamos, es la predicación que deseamos, hermanos, que usted aprenda y que lo haga. Es la que el predicador comenta un pasaje bíblico, narración o parábola de las Sagradas Escrituras, sacando toda la enseñanza y aplicación del mensaje. Algo que les hemos dicho, hermanos, es: no den un versículo si no lo van a explicar. Si van a dar un versículo, explíquelo o introdúzcase en él, y ahora sí. Pero, hermanos, yo estoy utilizando ahorita, ya me conoce, casi no doy muchos versículos, pero estoy dando porque es como una clase. Voy a utilizar más versículos ahorita,
Pero lo recomendable es con el versículo que comenzaste, con ese termina. O en el capítulo donde comenzaste, en ese capítulo termina. Que no agarrar avión, hermanos. No agarrar, queremos hablar de la creación y terminamos hablando de acá del fin de los tiempos. ¿Sí? Hermanos, la autenticidad de la predicación bíblica se empaña en modo significativo debido a los comunicadores contemporáneos que están más preocupados de la revelación personal que de la revelación de Dios. ¿Qué significa esto? Recuerde que Dios no cambia. Y algo que veíamos cuando hablamos de la iglesia emergente, que es la iglesia que se está viendo actualmente, es que ellos cambian y dicen que trae una nueva revelación. Que si la palabra de Dios, ¿qué nos dice acerca de la homosexualidad? Un tema que ellos no quieren tocar. La Biblia es bien clara, pero ellos tratan de transgiversar el mensaje diciendo: no, Dios es amor, no pasa nada. Espérame, sí pasa. Es que yo estoy en adulterio. No importa, ven a la iglesia, Cristo te ama. Sí, y se lo hemos dicho muchas veces. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero hermanos, hoy los predicadores contemporáneos se están llenando de filosofía, de psicología, de incredulidad y de mundanalidad. Hay predicadores que están predicando lo que el pueblo desea escuchar y no lo que Dios ha proclamado a través de la palabra. Hermano, no hable del pecado. ¿Por qué? Porque en la iglesia todos estamos de pecado. No. Tenemos que hablar del pecado. Porque si no, ¿quién no? Dios, dijimos que está aquí adelante y Él nos va a demandar. Andrés, te dimos un tema. Tenías que haber hablado de eso. Tenías que exhortar, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, predica, te exhorto, le decía el apóstol Pablo, te encargo, te encarezco, Timoteo. Era un encargo así, con una necesidad fuerte, hermanos. Porque Pablo, recuerden, ya les había explicado este capítulo. Pablo ya estaba grande y él decía: ya está pronto a mi muerte, y yo necesito que sigas predicando, que exhortes, que hables, que prediques la palabra. Ahora, tenemos que entender los mandatos a predicar. Hay 5 mandatos significativos que representan la cantidad de pasajes como recordatorio del legado que el Señor nos ha dejado. Mateo 28, versículo 19 y 20 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahí mismo en 2 de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también ¿a qué? A otros. 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y Tito 2, versículo 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. No con lo que yo deseo aprender, con la sana doctrina. ¿Sí? Tengo que ir rápido, hermanos, si no acabo. Si usted desea, le voy a pasar lo que escribo, ¿sí? Por si algo se les pasa. Bien, hermanos, ahora, ¿qué es la predicación expositiva? ¿Qué es? Es la presentación de la verdad bíblica derivada de y transmitida a través de un estudio histórico, gramático y guiado por el Espíritu de un pasaje en su contexto, el cual es el Espíritu Santo aplica primeramente a la vida de ¿quién? Del predicador. Dios me habla primero a mí.
No voy a predicar le voy a predicar a Pedro para que lo entienda Juan. No, Andrés, primero va para ti. La primera persona en ser ministrada al ser predicado, al predicar, ¿quién es? Soy yo. Soy yo. Y debemos de ser así. Amén. Entonces, hermanos, se aplica primeramente a la vida del predicador y luego mediante a su congregación. La predicación expositiva se identifica por las 6, Aldair. El mensaje halla su única fuente en la Escritura. No se encuentran, hermanos, como hoy. Hoy estamos viendo los superapóstoles que traen la nueva revelación. No sé si ha escuchado eso, pero se está escuchando muy fuerte. El apóstol fulano de tal, el apóstol fulano. Hay otro que ya como sobrepasó la palabra apóstol, lo quieren nombrar arcángel. Hágame el favor. Y hermanos, me gustaría decirle, dame, el hermano está jugando, está echando mentiras. No, es en serio. Porque dicen estos hombres que ya la palabra no es suficiente, sino que Dios les habla directamente ¿a quién? Solamente a ellos. Y la nueva revelación es para ellos. Pero en cambio, la palabra fiel y digna que debe ser predicada es así. El mensaje es la única fuente. ¿Se halla dónde? En la Escritura. Yo te voy a predicar ¿de qué? De la palabra. La palabra mía no vale. La palabra mía no. Pero en cambio esta palabra, hermanos, nos dice: pasará los cielos, pasará la tierra, pasará todo, mas su palabra va a permanecer para siempre. Va a pasar ese superapóstol, va a pasar ese arcángel, y la revelación se va a ir juntamente con él, pero esta palabra permanece para siempre. Hermanos, tenemos que entender que el mensaje, el mensaje es sacado de la Escritura mediante una exégesis que viene siendo una interpretación bíblica cuidadosa. ¿Cuántas veces, hermanos, no vimos cuando cayeron las murallas los muros de Jericó? ¿Se cayeron por qué? Cuando el pueblo dio ¿qué? ¿Cuántas? 7 vueltas. Ahora, yo lo viví. El predicador habla más o menos de ese versículo. Dice: ¿tú quieres algo? Sí. ¿Quieres ese carro? Sí. Dale 7 vueltas. Dale 7 vueltas. Y ahí están los hermanos. ¿Tú quieres que esa chava sea tu novia? Sí. Dale 7 vueltas. Ahí va el hermano dándole 7 vueltas a esa chava. ¿Eso es bíblico? ¿Eso es bíblico? Ahora, discúlpenme con esta palabra, pero dicen que la culpa no es del indio, sino el que lo hace compadre. La culpa la tiene ¿quién? El pueblo. ¿Por qué? El pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Si supieran, ¿qué le vamos a andar dando vueltas a eso, hombre? Si Dios me va a dar algo, Él me lo va a dar. No necesito tener que haciendo eso. Y ahí estás a toda la iglesia dando vueltas y dando. ¿Quieren un avivamiento? Sí, den 7 vueltas a esta iglesia. Y ahí están todos ya echando el bofe, hermanos, pero ahí están dando. Hermanos, si tuviéramos, más bien en ese entonces, porque ahí también andaba el hermano Andrés, pero si hubiera tenido una buena enseñanza en ese entonces, unos buenos cimientos, yo hubiera entendido, hermanos, que eso no era bíblico. Y de ahí se agarran más. ¿Quieres que Dios sea prosperado? Sí. Despójate de todo. Despójate. Y dice, como nos dice el pastor, los voltean de cabeza, les sacan todo. Y ahora sí, Dios te bendiga. Allá, a ver cómo te va. Pero eso no es la palabra de Dios, hermanos. Estamos aquí. La preparación del mensaje interpreta correctamente la Escritura en su sentido normal y en su contexto. No hable otras cosas, no le meta cosas que no son, sino la palabra es la palabra, predíquela como tal. El mensaje explica claramente el significado original que Dios procuraba para la Escritura. Y 5, el mensaje aplica el significado actual de la Biblia. Hermanos, tenemos que entender lo que el Señor anhela y desea hacer. ¿Cómo se debe preparar el expositor? El predicador debe de disfrutar una comunión íntima con Dios.
en ocasiones, no sé si les ha pasado, hermanos, pero batallamos y cuando quieres concentrarte no puedes. Y cuando dices, es que no sé de qué hablar, pero ya cuando menos acuerdas, dice, es que no he orado. Queremos hacer las cosas al revés. Queremos hacer y que Dios nos diga y no. Es que Dios nos habla ¿dónde? A través de la comunión con Él. A través de tener una comunión íntima con Dios. Eso es como el Señor nos puede hablar. Hermanos, la única manera donde se puede ofrecer el mensaje con mayor precisión, claridad y pasión es cuando es una persona con comunión íntima con Dios. Con esto termino. Las 7 áreas de preparación que califican a un hombre para pararse en un púlpito. Las 7, ahí está, sí. El predicador debe ser un creyente en Jesucristo verdaderamente regenerado. Hermanos, ya les he dicho en ocasiones anteriores, no le crea a todos, porque en Facebook podemos encontrar evangelista fulano de tal y ni siquiera se congrega, profeta fulano de tal y ni siquiera se congrega, pastor, pastora fulana de tal y no son ni siquiera cristianos. ¿Amén o no amén? Yo sé que usted conoce a alguien, yo conozco, pero hermanos, tenemos que saber discernir, tenemos que tener el conocimiento. El predicador debe ser un creyente en Jesucristo verdaderamente regenerado. Hay gente que se dice ser predicador y no saben dónde están los libros de la Biblia. Hay gente que se dice ser predicador y no saben lo que es la oración. Hay gente que se dice ser profeta y no saben lo que significa la profecía. Hay gente que se dice ser maestra y ni siquiera estudia. Hermanos, ¿sí me está entendiendo? Juan 1, versículo 12 y 13. Juan 1, San Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios, ¿lo tienen? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué, hermanos? Hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí se rompen varios esquemas, porque ¿cuántas ocasiones no hemos escuchado esto? Es que todos somos hijos de Dios. Es que todos somos hijos de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra? Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué hace Dios? Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿todos somos hijos de Dios? No. Pero nosotros lo tenemos. ¿Sí? Hermanos, si un hombre ha de presentar de manera efectiva un mensaje personal, debe ser un hijo espiritual legítimo o el mensaje será inevitablemente distorsionado. Tiene que ser un convertido, en pocas palabras. No personas que dicen, es que yo soy predicador y ni siquiera está convertido. Amén. El predicador debe ser señalado y dotado por Dios para el ministerio de la enseñanza y la predicación. Ya vimos 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Ahí también viene Efesios 4, 11 y 16. Ese lo vamos a pasar, hermanos. Es donde nos habla que Dios constituyó apóstoles, profetas, maestros, ¿sí? Pero vamos a 2 de Timoteo para poder terminar. Capítulo 3. Primera, no estaba viendo a ver si están poniendo atención, hermanos. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Amén. Entonces, el hombre tiene que ser señalado y dotado por Dios para el ministerio de la enseñanza y la predicación.
El predicador debe tener la inclinación y el entrenamiento para ser un estudiante de la palabra de Dios. Hermanos, de otra manera va a faltar a esa mandato que Dios nos hace y nos dice en segunda de Timoteo 2:15, de usar bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. ¿Cómo la vamos a usar bien? Estudiándola. Si no la estudiamos, ¿cómo la vamos a usar bien? Si no la estudiamos, vamos a andar agarrando monte para allá y para acá. Hermanos, el predicador debe ser un creyente maduro que demuestre un carácter adecuado y adecuadamente santo. Ya leímos ahí mismo en Timoteo 3, ya leímos el versículo 2. Vamos a leer el versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. El predicador debe depender del Espíritu Santo para el conocimiento divino y la comprensión de la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2. Les dije que iba a utilizar varios versículos, es porque es como una enseñanza, hermanos. Porque cuando yo di una clase les dije a los hermanos que no utilizaran varios versículos, pero aquí es necesario por ser una clase. 2, versículo 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El hombre natural no solamente se encuentra afuera. Podemos tener hombres naturales dentro de una iglesia o dentro de las iglesias, y el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. No se somete, no acepta la palabra de reprensión, no acepta una exhortación, no acepta ser enseñado, sino porque él está así, porque es un hombre natural todavía. Amén. Porque muchas veces pensamos que el hombre natural es el que todavía no es hombre espiritual, el que todavía no tiene el Espíritu Santo. Y recuerde que todos cuando aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo vino a nosotros, vino a hacer morada con nosotros. Entonces ya no somos personas o hombres naturales, sino ahora venimos a ser personas espirituales. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, el predicador debe estar en constante comunión con Dios mediante la oración para recibir el impacto pleno de la palabra. Salmo 119, 18, si quiere lo busque en su casa. Para aclarar las cosas es obvio que se acuda al autor original. Y para terminar, el predicador debe, primero que nada, permitir que el mensaje que se está desarrollando se filtre a través de su manera de pensar, así como a través de su vida antes de poder predicarlo. El ejemplo está en Esdras 7:10, donde Esdras nos dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Hermanos, vamos a seguir con este tema, porque solamente dimos algunas cosas, pero vamos a hablar acerca de estructurar bien un sermón, cómo debe ser, cómo debe de haber un versículo, cómo debe haber una introducción, un cuerpo del sermón, una conclusión, y todo lo que debe ser. Esto nos va a ayudar a mejorar. Amén. Póngase de pie. Espero que haya sido claro y me haya podido entender. Y ahí donde está, levante sus manos. Dígale: gracias, Señor. Gracias, precioso. Levante su voz. Gracias, precioso Espíritu Santo, por lo que puedes hacer en este lugar. Gracias porque sabemos que estamos en buena tierra, porque sabemos que nos has traído a un lugar donde se predica tu palabra, un lugar donde tememos, Padre, a ti, te damos gloria y honra solamente a ti. Buscamos, Señor, hacer tu voluntad y queremos, Padre, que seas tú el que nos guíe. Padre, ayúdanos. Yo sé que has levantado una generación de predicadores en este lugar y vas a levantar más predicadores.
gente que no se va a conformar con los rudimentos de este mundo, gente que va a ir más adelante, gente que va a proclamar, gente que va a predicar, gente que va a sentir compasión por las almas perdidas, compasión por las almas que se han alejado de ti, gente, Padre, que va a arder sus labios por predicar su palabra, gente que va a ser llena del conocimiento de su presencia, lleno del conocimiento de su palabra, gente, Padre, que va a arder un corazón, Padre, por servirte. Aquellas personas, Padre, que te prediquen siempre, Padre, con pasión, con temor, Padre, sabiendo que no estamos haciendo cualquier cosa. Aquellas personas que quieren predicar, Padre, que, Padre, comiencen a hacerlo, que hablen, que comiencen a hablar y comiencen, Padre, a despertar esta necesidad de hablar y de predicar de su palabra. Padre, ayúdanos a ser mejores hijos, mejores hombres y mujeres llenos de su presencia, corazones hambrientos y sedientos por ti, corazones que anhelemos estar cada día más cerca de ti. Padre, no queremos ser una generación conformista, sino queremos ser una generación, Padre, que alabe, que glorifique al único Rey de reyes y Señor de señores. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén.